Hola, bienvenidos a Leito for Gaming. Estamos esta vez en el canal trayendo la guía del tripulante para que puedas mejorar tu juego como tripulante y también poder identificar a impostores de forma más fácil. Van a ser 7 consejos que te voy a dar, sí, pero antes de comenzar te quiero decir que si te gusta este contenido me puedes apoyar con un buen like y suscribirte al canal para recibir mejor o más contenido como este, y además también puedes seguirme en Twitch, que a veces hacemos directos por ahí de este juego y otro tipo de juegos, como así también sumarte a la comunidad de Discord que creamos para que puedas jugar vos y otros tantos de personas que están en el Discord tratando de encontrar gente para jugar a este juego y a otro tipo de juegos. Así que sin nada más, vamos entonces al video. Bien, el paso número 1 o el consejo número 1 es que te aprendas todas las tareas del juego, que aprendas cuál es su consecución. Por ejemplo, en este caso, arreglar el cableado. Sabemos que después de hacerlo tenemos que ir a Headquarters, sí, a la parte de administración de acá arriba. Y acá es lo que vamos a tener que hacer es completar el cableado y luego vamos a tener que ir arriba a la cafetería. Y este es solo un ejemplo de una tarea de 3, pero hay tareas de 2 y tareas de 1. La idea es que vos te aprendas cuál es su consecución y más adelante te voy a explicar por qué, pero la idea es que vamos a analizar los movimientos de las personas a ver si realmente están haciendo sus tareas o no. De estas hay muchas tareas. Yo te recomiendo que para poder hacerlo bien puedas entrar a la parte de modo libre, que ahora te voy a mostrar cómo se hace, que básicamente es cuando entramos al juego. Vamos a modo libre, ¿sí? Esta opción, y acá seleccionamos el mapa y fíjense que desde acá adentro, si nos acercamos a la notebook, fíjense las misiones que tenemos en el mapa actualmente, ponemos Customize ahí abajo a la derecha cerca de la notebook y acá podemos elegir las misiones para aprender a hacerlas. Por ejemplo, vaciar basurero es una misión súper fácil de corroborar, ¿sí? Para ver si una persona la hace, y fíjense que arranca arriba a la derecha de la cafetería, y la realidad es que cuando comenzamos a hacerla ya sabemos que esto va a terminar en la parte de motores de abajo en realidad. Sí, en la parte del basurero de abajo, que ahora vamos a ver, fíjense que abrimos el mapa, el almacén va a terminar ahí abajo. Entonces nosotros podríamos averiguar si la persona está realmente haciendo sus tareas o no. Entonces es clave conocer todas las tareas. Fíjense que ahora vamos a ver otro ejemplo, y por ejemplo, la parte de descarga de información, descarga de datos, fíjense que tiene el simbolito de Wi-Fi ahí. Siempre que nosotros descargamos información, vamos a descargarla en nuestra tableta, en My Tablet, como dice acá, y la vamos a tener que llegar a Headquarters, ¿sí? Lo que es la parte de la administración. Fíjense que siempre nos va a marcar administración, entonces nosotros sabiendo realmente la conexión que tenemos con cada tarea, vamos a poder identificar de forma más fácil. Obviamente esto es una conjetura, fíjense que hay otro también simbolito de Wi-Fi que también nos traerá acá abajo. ¿Por qué? Porque nosotros descargamos la información en la tablet y luego la tenemos que cargar al sistema. Fíjense que dice My Tablet y Headquarters y ya estamos cargando información. Pero bueno, es clave entonces, como les dije antes, conocer cada una de las tareas en el juego. El tip número 2 que te puedo dar es que al comenzar la partida agarres a una persona y verifiques las tareas que hace. Por ejemplo, fíjense en este caso que Huevo Frito, como vimos recién, va a arreglar el cableado y por lo que sabemos tiene que venir acá a terminar su segunda parte de la tarea de la actividad. Pero fíjense que Huevo Frito no viene a hacer realmente lo que tiene que hacer, sino que se va para arriba y ni siquiera va ni a arreglar lo que estaba haciendo. Es decir, se va a hacer otra cosa, se va a pasear por ahí. Entonces eso nos da la pauta que si vemos, fíjense, yo vuelvo de nuevo a lo que es administración y no lo veo pasar a Huevo Frito, está haciendo otras cosas. Entonces esto que nos permite saber es que si hacemos bien el paso 1 y aprendemos bien todas las tareas, podemos realmente tener una idea bastante certera si la persona, en realidad iba a decir Huevo Frito, si la persona está realizando tareas o está fingiendo hacerlas. En este caso fíjense que, como vimos recién, Huevo Frito, la persona verde está simulando hacer tareas y finalmente va a terminar siendo expulsado porque claramente es el impostor. El tercer tip que te puedo dar es que al comenzar la partida abras tu mapa y te fijes bien todas las tareas que tenés que hacer y empieces a investigar a la gente, pero yendo en la dirección de tus tareas. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros agarramos y empezamos a investigar a la gente sin hacer nuestras tareas, vamos a quedar como sospechosos y probablemente nos terminen expulsando. Entonces en este caso vamos a seguir nuestras tareas, pero tratando de investigar a la gente alrededor. Fíjense, ahí estoy mirando al verde a ver qué tal se mueve. Esto es otra partida que la anterior, así que Huevo Frito no es el impostor. Fíjense, está el amarillo ahí y está realizando el cableado. Yo estoy yendo al almacén para terminar mi tarea y me fijo que en principio pasa el primer cableado, con lo cual es sospechoso, pero luego voy hacia arriba y verifico que puede estar arreglando el segundo cableado y es una tarea de 2, con lo cual el amarillo podría no ser el impostor porque está haciendo bien sus tareas. Bueno, la idea es que empecemos a investigar a la gente así, realizando nuestras tareas, tratando de no arriesgarnos a quedar sospechosos nosotros en cómo nos movemos para no ser expulsados.
El cuarto tip que te puedo dar es que cada tarea, o en realidad no todas, pero algunas tienen animación, con lo cual podemos verificar si es el impostor, si realmente no vemos la animación de la tarea. Por ejemplo, fíjense, cuando vamos al almacén, la parte de vaciar la basura o vaciar el basurero, tiene una animación donde todo sale al espacio exterior, con lo cual podríamos ver realmente si la persona está realizando la tarea. Otro ejemplo es, por ejemplo, encender los escudos. Fíjense abajo a la derecha los escudos que se ven ahí abajo que están apagados. Y ahora, fíjense, los que estoy marcando ahí, tenemos toda la sección de escudos. Y fíjense que ahora cuando activemos los escudos, los mismos se encienden y empiezan a titilar. Bueno, estos serían indicios de que si la persona se para acá y se queda un tiempito y luego se va y los escudos no se encienden, es un impostor. El quinto tip que te puedo dar es que trates de ir acompañado siempre de 3 personas, es decir, 2 personas más que vos o con alguna persona que sea de confianza, ya que si andamos solos por el mapa somos presa súper fácil para que el impostor nos asesine y se puede escapar fácilmente. Por eso siempre trata de ir acompañado con 2 personas, ¿sí? O con una persona de confianza que si seguiste el paso 1 seguramente puedas identificar de forma fácil. El sexto tip que te puedo dar es que aprendas a usar las cámaras y sepas a dónde apuntan. Aprendete bien los caminos y qué es lo que muestran, ya que nos puede ser de suma utilidad para ver al impostor en acción, escapando o asesinando. Y además esto nos va a servir obviamente a nosotros mismos al momento de ser impostor para saber dónde no tenemos que matar. Aprende a usar bien las cámaras que son de suma utilidad en el juego. Y el séptimo y último tip que te puedo dar es que aprendas a diferenciar a aquellos que saben jugar con aquellos que no. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, es que muchos son personas que apenas acaban de comenzar el juego o que realmente no entienden bien cómo es la mecánica y simplemente llaman a reunión acusando sin pruebas. Esto es sumamente peligroso, ya que a veces la terminás ligando sin tener nada que ver. Sumado a que muchas personas también se dejan influenciar fácilmente cuando uno te acusa, dice, es este porque lo vi moviéndose raro, y simplemente te acusan todos y te terminan echando. Entonces trata de identificar quiénes son estas personas que no saben jugar, e incluso aunque sepas que no son impostores, porque probablemente no lo sean, es preferible para mí echarlos de la partida para tener una mejor experiencia de juego y poder investigar un poco más tranquilo. Realmente estas especies de ovejas negras no nos sirven dentro del juego y simplemente sería mejor que no estén, pero bueno, así son las cosas. Simplemente trata de identificar realmente quienes pecan por no saber jugar y quienes lo hacen a propósito, ya que el impostor también puede generar caos tratando de acusar o sumarse a la volteada para terminar eliminando tripulantes inocentes. Y en definitiva, estos serían los 7 consejos que te puedo dar por el momento para mejorar como tripulante y poder identificar mejor al impostor. Obviamente, si te gustó este tipo de contenido, puedes dejar un buen like para apoyar al canal y suscribirte, obviamente, para recibir más contenido como este, como así también seguirme en Twitch, que por ahí hacemos directos de este tipo y otros estilos diferentes, y también puedes sumarte a la comunidad de Discord que creamos para que mucha gente se pueda encontrar y jugar al Among Us o otros juegos de forma cooperativa, así que para que puedan jugar todos juntos. Así que te puedes sumar ahí, el link está en la descripción. Y sin nada más, te mando un abrazo grande y nos vemos hasta el próximo video. Un saludo para todos.